Hola a todos, en este video vamos a ver cómo integrar una extensión para que maneje múltiples idiomas utilizando una integración con el Johnfish. Bien, como bien sabemos, el Johnfish es una extensión de Joomla que nos permite manejar múltiples idiomas en nuestro sitio web. He instalado aquí un sitio web de ejemplo, el cual ya tiene Johnfish instalado. Vemos acá en la parte superior el módulo de las banderas que tiene Johnfish. Y lo que voy a trabajar ahora será una extensión llamada JFAQ de preguntas frecuentes. Vamos a buscarla acá en Google. La encontramos aquí en la primera entrada. Y esto nos va a llevar al centro de extensiones de Joomla, de donde yo lo puedo descargar, ¿no? Vamos a ver el ejemplo para que tener una idea de cómo funciona esa extensión. Como les decía, se trata de una extensión que maneja preguntas frecuentes y tiene la siguiente característica, ¿no? A manera de control acordeón, me maneja las preguntas y cuando hago clic salen las respuestas. Bien, esa es la extensión que vamos a instalar. Vamos a cerrar esta ventana. Yo ya la he descargado y simplemente me voy a dirigir a la parte del backend, instalar, desinstalar, y voy a examinar. La tengo por aquí, acá la tengo, y voy a instalarla, ¿no? Bien, una vez que ya está instalada, la puedo ver acá en los componentes, la extensión JFAQ o de preguntas frecuentes, y vamos a crear nuevas preguntas. Por ejemplo, vamos a hacer acá algunas de ejemplo. Vamos a poner pregunta 1, respuesta 1. Guardamos esto y vamos a crear otra pregunta. Vamos a poner acá pregunta 2, respuesta 2. Bien, y vamos a hacer una última. Vamos a ver por acá, pregunta 3, respuesta 3. Evidentemente esto es un ejemplo. Para simplificar solamente he hecho eso. Y lo que haré ahora será crear un menú para ese componente. Nos vamos a menú principal, vamos a hacer uno nuevo. Ubicamos al componente, ponemos acá default, le vamos a poner un título, por ejemplo, preguntas frecuentes, y guardamos esto. Previsualizamos nuevamente el sitio, vamos a hacer un refresh acá y ya nos aparece, ¿no? Bien, ahí tengo pregunta 1, respuesta 1, pregunta 3, por ejemplo, respuesta 3. Bien, el componente está trabajando, pero como les mencionaba, este sitio va a manejar múltiples idiomas, este sitio de ejemplo. Y si yo hago clic acá en inglés, me sigue mostrando las preguntas y las respuestas en el idioma español. Entonces, la idea es utilizar la integración con Johnfish para yo mostrar mostrar la traducción de cada una de estas preguntas y respuestas. Bien, para esto vamos a entender primero un poco cómo funciona la extensión. Vamos a minimizar esta ventana y voy a cargar por acá la extensión. Lo tengo acá en el escritorio. Como les decía, es un componente. Vamos a descomprimirlo y vamos a ver las características que tienen los archivos. Bien, tiene dos partes, un administrador y una parte en el frontend. Vamos a abrir acá, por ejemplo, y tenemos aquí un archivo de idiomas. Si pueden verlo acá, dice ngn.com y termina en ini, ¿no? Este es un archivo de idiomas que está traduciendo algunos textos del componente. Como se pueden dar cuenta acá, por ejemplo, en la parte de developers, ¿no? JExtension. Y también tiene una parte de idiomas en la parte del administrador. Vamos a ver acá, por ejemplo, aquí tenemos otra parte. Si hacemos doble clic aquí vemos todos los keys, ¿no? Y vemos lo que sería el texto en inglés, ¿no? Bien, pero estas traducciones son, digamos, traducciones fijas, es decir, no podría hacerlo yo utilizando los archivos de traducción, ya que estos datos que yo estoy ingresando de las preguntas y respuestas se almacenan en la base de datos. Básicamente esas traducciones que están en estos archivos INI se refieren a lo siguiente. Vamos a cargar nuevamente el sitio y vamos a ver a qué se refieren. Cuando yo cargo la extensión, por ejemplo, componentes y la extensión, veo acá una serie de, por ejemplo, en pregunta 1, veo acá una serie de labels que están en inglés. Eso es la parte de este archivo del administrador.
que me está devolviendo esos valores en el idioma inglés. Si yo quisiera traducir el administrador de la extensión en español, tendría que sí trabajar con un archivo de lenguaje, no un archivo INI. Igualmente para la parte del sitio. Pero como les comentaba, no podría hacer yo las traducciones de mis preguntas y respuestas con estos archivos, ya que no son labels fijos, sino se están almacenando en la base de datos. Es ahí donde entra el Johnfish, que nos va a ayudar a traducir esto de una manera muy eficiente. Vamos a ver entonces, como les decía, estas preguntas y respuestas no están en esos archivos INI, son datos que se están almacenando en la base de datos. Bien, entonces vamos a ver cómo trabaja el Johnfish para realizar traducciones con las extensiones. Bien, si entramos al Johnfish, vemos acá en la parte de Translation, vemos de que existe, por ejemplo, acá yo he seleccionado el idioma inglés y he seleccionado en Content Elements, por ejemplo, las categorías. Veo acá todas las categorías, ¿no? Johnfish ya tiene integración por defecto con algunos módulos de Joomla. Por ejemplo, los módulos de menús. Tengo acá que yo puedo realizar las traducciones. Por ejemplo, el módulo de contenido en donde aparecen todos los artículos, etc. La idea es que esta extensión que he instalado de preguntas frecuentes también aparezca acá en el Content Elements. Es posible que algunas extensiones que ustedes descarguen ya tengan ese archivo y simplemente sea cuestión de instalarlo o copiarlo en la ruta correcta para que aparezca acá y ustedes puedan utilizar Johnfish, ¿no? Bien, entonces, pero si la extensión no tiene ese archivo, ustedes tendrían que hacerlo manualmente. Bien, entonces para esto vamos a estudiar un poco la extensión nuevamente y vemos lo siguiente, ¿no? Ubicamos el archivo de instalación de la extensión, que es este. Vamos a ver, hacemos doble clic sobre el archivo y vamos a ver qué nos está mostrando. Bien, en la parte de instalación, básicamente la parte de instalación del SQL, install mi SQL, necesito saber qué está creando, qué tablas está creando esta extensión. Y me doy cuenta que está creando la siguiente tabla, ¿no? La tabla se llama y-fac y tiene estos campos. Esto es muy importante ya que me va a permitir integrar Johnfish con estos datos, ¿no? Bien, minimizo esto un momento y una vez que ya sé qué tabla se crea, entonces ya me es más fácil poder hacer la integración con Johnfish. Ahora sí nos vamos a dirigir a la instalación de mi sitio web en componentes, perdón, en el administrador, componentes, ubicamos al componente de Johnfish y vamos a ubicar una carpeta que se llame Content Elements. La carpeta Content Elements de la parte del componente en el administrador de Johnfish, Content Elements, tiene todos los archivos XML necesarios para la integración de Johnfish con diferentes módulos, componentes del sitio web. En este caso, como les decía, hay algunos módulos que ya tiene Joomla por defecto y que ya están integrados, ¿no? Son estos archivos. Bien, la idea es basarme en alguno de estos archivos para poder hacer mi integración con la extensión de preguntas frecuentes. Vamos a utilizar al módulo de categorías, a la integración con la extensión de categorías de Joomla para poder hacer la integración con la extensión de preguntas frecuentes. Bien, vamos a copiar todo esto, minimizo esto y vamos a abrir un editor de texto aquí. Vamos a hacer uno nuevo, cerramos esto y pegamos, ¿no? Bien, entonces, vamos a empezar a cambiar acá los textos. Vamos a guardarlo como XML primero. Bien, el nombre es importante. Como les decía, vamos a verlo por acá. La creación de la tabla se llama yfac. Entonces, es este nombre que tengo que poner al archivo. Vamos a minimizar esto nuevamente y vamos a poner acá yfac.xml. Lo voy a poner temporalmente en el escritorio y voy a guardar esto. Bien, una vez que ya tengo esto, el archivo, recuerden, es el nombre de la tabla, yfac.xml. Vamos a hacer los cambios necesarios, ¿no? Aquí el nombre, por ejemplo, vamos a poner el nombre de la tabla, lo mismo, yfac. Si bien es cierto, cuando se crea la tabla,
Un poco vamos a ver esto de acá. Estos símbolos de adelante significan que va a ser reemplazado con el prefijo que ustedes pongan al momento de instalar. Usualmente es el prefijo YOS, guión bajo, y luego va el nombre de la tabla. Pero para este caso solamente se necesita el nombre de la tabla. Bien, entonces una vez que ya hemos definido el nombre de la tabla en el archivo, también la vamos a definir aquí en esta parte que dice table name y fac. Vamos a cambiar rápidamente esto, por ejemplo, el nombre que se llame fac. El autor, vamos a cambiar aquí el autor. La versión, podemos ponerle 1.0. Vamos a poner una descripción. Vamos a borrar esto rápidamente. Integración con Jetpack y Jumpfish. Bien, y vamos a poner acá el copyright. Básicamente le vamos a poner el año nada más, ¿no? 2011. Bien, el nombre de la tabla, como les decía, es el mismo que el nombre del archivo. Y vamos a acá agregar los campos. Bien, tengo los siguientes campos. Tengo un ID, question y answer. El orden y start no me interesa mucho, vamos a trabajar solamente con estos tres. Entonces, el ID es un tipo referencia de ID, eso está bien. Trasladar, no lo vamos a trasladar y le vamos a llamar ID. Eso es correcto, lo vamos a poner ID. Tenemos questions, el campo questions es de tipo title text y es un title. Le vamos a poner que se traslade y le vamos a poner acá questions, ¿no? Vamos a ponerle como nombre questions y acá le podemos poner con mayúscula, ¿no? Preguntas. Bien, el otro es un tipo HTML text, ¿no? Porque la respuesta puede ser un HTML o puede ser puede ser también un text, no hay problema. Vamos a ponerle en este caso un HTML text, borramos esto. Borramos estos dos campos que nos quedan y solamente dejamos de tipo HTML text, descripción, le vamos a poner que sea las respuestas, que sí lo traslade y vamos a borrar esto y le ponemos respuestas. Bien, y eso sería, ¿no? Básicamente tendremos eso. Como les decía, acá va el tipo del campo, en type, en name va el nombre del campo de la base de datos y aquí va las descripciones, ¿no? Almacenamos ese archivo y este archivo debe ser copiado en el content elements de la instalación de Joomla. Vamos a copiar entonces el archivo, lo tengo acá en el escritorio y simplemente lo voy a arrastrar, ¿no? Ya lo tengo por acá. Estoy dentro de Content Elements de mi instalación de Joomla, como lo pueden apreciar aquí, ¿no? Bien, entonces vamos a nuevamente comprobar el sitio web. Vamos a hacer un refresh aquí de las traducciones de Joomla, perdón, de Jumpfish, y vamos a darnos cuenta que ya tengo por acá una nueva entrada de FAQ, en la cual me está mostrando el contenido de los campos que yo he definido. Si yo ingreso a pregunta 1, por ejemplo, tengo la traducción, me está dando acá para poner la traducción y también de la respuesta, ¿no? Los campos que he definido. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, pregunta 1 sería en inglés question 1 y acá sería answer 1. Que esté publicado, le ponemos guardar. Vamos a ver a la pregunta 2, sería question 2. Answer 2. Guardamos esto. Bien, faltaba publicarlo. Vamos a publicarlo por acá. Y lo mismo para la parte 3, ¿no? Cuestión 3. Answer 3. Publicado y guardamos. Bien, entonces ya tengo definido la traducción para los datos de mi componente de preguntas frecuentes. Vamos a comprobar esto en inicio. Vamos a FAQ y vemos acá que está saliendo en español. Si yo cambio el idioma aquí, ya me está apareciendo en inglés. Bien, eso sería una manera, digamos, bastante práctica que nos ofrece Jumpfish para poder realizar traducciones de extensiones que tal vez no lo tengan, pero como se dan cuenta no es muy difícil de hacer, ¿no? Bien, eso es todo por ahora. Gracias por la visita.